Buenas noches. Esta noche le presentaremos el tórax, la cavidad torácica y sus componentes. De antemano tenemos lo que es la circulación, el sistema cardiovascular, del sistema cardiovascular, Tenemos el corazón, las cavidades torácicas, la configuración externa e interna, la ubicación topográfica, propiedades del corazón junto con sus estructuras, capas y las envolturas del corazón, circulación sanguínea propia del corazón, el funcionamiento. Tenemos también el esqueleto del corazón en la parte torácica, el sistema nervioso independiente y las enfermedades del corazón, cardiopatías y vasculopatías. La definición de la circulación es el suministro de oxígeno y nutrientes esenciales a los tejidos periféricos y la eliminación metabólicamente de esos tejidos. ¿Cómo interpretamos el sistema circulatorio? Tenemos las principales, que es el pulso arterial, la presión arterial y la frecuencia cardíaca junto con el llenado capilar. Entendemos el pulso, es el número de latidos cardíacos por minuto. El pulso se puede medir mediante en algunas zonas arterias de diferentes partes del cuerpo. La presión arterial es la fuerza de la sangre que empuja a las paredes de las respectivas arterias. La activación del bombeo del sangre podemos definirla como la presión sistólica, y cuando el corazón se encuentra en estado de reposo o cuando está en estado de reposo se entiende como la presión diastólica. En la frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. El llenado capilar es una prueba sencilla en la que se hace en la mucosa de los animales o en tejido capilar para ver cuánto tiempo se demora esto en llenar el tejido específico. Tenemos el apoyo circulatorio, las fallas circulatorias pueden ocurrir por algún estado de shock. Algunas fallas del sistema circulatorio pueden verse comprometido lo que es el corazón. En esto puede ser un infarto cardíaco extenso. Los vasos sanguíneos se pueden desangrar o aumentar la capacidad de dilatación y producir una hemorragia. Una vista general de las estructuras del tórax. Tenemos lo que es una vértebra torácica identificada como el número 1 acá en la apófisis espinal. El número 2 tenemos la apófisis articular caudal. Número 3 encontramos la apófisis mamilar. En la cuarta encontramos la faceta costal de la apófisis transversa. 5 encontramos la faceta costal craneal del cuerpo de la vértebra. El cuerpo de la vértebra, la faceta costal caudal de la vértebra y la incisura vertebral caudal. Acá tenemos lo que es distinta imagen. De arriba hacia abajo tenemos una ampliación mayor. Tenemos identificado lo que es el cartílago manubrio, el manubrio del esternón. Tenemos una entehebra. Tenemos la cresta del esternón, que la identificamos acá. Tenemos un sincródisis intersternal. También tenemos los cartílagos costales. Los límites del tórax. El límite craneal se encuentra en la parte frontal del animal. Lo podemos identificar en este sector. El límite caudal es en la parte inferior trasera del tórax. El límite dorsal lo encontramos en la parte de arriba, en donde se unen las vértebras. El límite ventral en la parte inferior de la parte delantera. Cada costilla viene numerada, cada vértebra también. El límite lateral lo encontramos en los costados o en el lateral de cada animal. El componente articular. Tenemos las articulaciones entre las apófisis.
junto con las craneales, las caudales. Tenemos la articulación entre las apófisis transversas y los tubérculos de las costillas. Tenemos las articulaciones entre el cuerpo vertebral y la cabeza de las costillas. Componente de ligamentos. Uno de los ligamentos tenemos lo que es el funículo de la nuca y el ligamento supraespinoso que se expande en este sector. Acá más claro, el funículo de la nuca, el ligamento supraespinoso y la lámina de la nuca. Tenemos la bolsa subligamentosa o nucal o craneal, el funículo de la nuca, la lámina de la nuca y el ligamento supraespinoso. A mayor encontramos lo que es el ligamento supraespinoso. Era este mismo que se extendía a lo largo. La apófisis espinosa, que es un hueso. El ligamento interspinoso lo tenemos en las subdivisiones de cada vértebra. Tenemos el arco vertebral, el ligamento amarillo, tenemos el agujero intervertebral, es un pequeño espacio, el ligamento longitudinal del dorso, también lo podemos identificar, el canal vertebral, donde se encuentran los agujeros intervertebrales, tenemos el disco intervertebral y los ligamentos y el ligamento longitudinal ventral. En el ligamento supraespinoso, en la parte de arriba de cada vértebra, que es este mismo ligamento de acá, la apófisis espinal y sus respectivos apófisis y articulaciones junto con sus ligamentos. Las cavidades y membranas de recesos. Tenemos lo que es la vértebra torácica. Tenemos el esternón. Tenemos las costillas en todo este bloque. Las costillas. El corazón. Pulmones. Tenemos que cada cavidad pleural presenta una serie de recesos o hendiduras que facilitan el animal vivo o alojamiento de los pulmones para adaptárselas a las oscilaciones que experimenta en función del momento respiratorio en el que se encuentra. Tenemos primero el receso costodiafragmático derecho e izquierdo entre la pleura costal y la diafragmática. Corresponde al bordo agudo del pulmón. Tenemos el receso costal mediastínico derecho, izquierdo y ventral entre la pleura costal y la mediastina. Tenemos también el receso mediastínico, que es entre el mediastino caudal y el pliegue de la vena cava caudal. Esa está alojada en el lóbulo accesorio del pulmón, en el pulmón derecho. El componente muscular. El componente muscular del tórax está en los agujeros o hiatos de la vena cava del esófago y de la aórtica. Los tres agujeros o hiatos. Tenemos la inervación, la irrigación, las porciones y las caras y las membranas del tejido muscular que protege el tórax. Una imagen lateral del tórax. El componente respiratorio, lo que es la tráquea, con su respectivo, la tráquea, sus impresiones esofágicas. Tenemos los bronquios derechos, el bronquio principal y tenemos el bronquio
dentro del pulmón, los vasos capilares y los alévolos dentro de los bronquios que están ubicados en el pulmón. En la primera imagen podemos observar la vista lateral. En la segunda imagen podemos observar la vista derecha y en la tercera podemos observar el lóbulo caudal del pulmón izquierdo. Componente linfático. Tenemos el linfático intercostales, los linfáticos toracoartíacos, los identificamos en la parte inferior, los ligamentos los componentes linfáticos de mediastinas caudales, en la parte caudal, los ligamentos, los traqueobronquiales izquierdos, en la parte izquierda, el linfático external caudal. Tenemos también los lineamientos intercostales, igual ubicados en la parte superior, como en esta parte. Componente circulatorio. La ubicación del corazón varía diferente en la especie. En el bovino podemos encontrarlo del segundo espacio intercostal al tercer espacio intercostal, hasta el quinto espacio intercostal o hasta la sexta. En el equino podemos identificarlo desde el segundo espacio intercostal o varía de la tercera dependiendo del tamaño. Lo mismo en el bovino y en el perro. Dependiendo del tamaño, aumenta el número de costilla en el cual se puede encontrar la posición del corazón. La auscultación es el proceso para registrar sonidos patológicos del animal. Entonces siempre se hace por la parte izquierda del animal, en la parte inferior, donde es mayor la frecuencia del corazón para poder ser detectado con mayor facilidad. En este proceso de la auscultación solamente se utiliza el oído y el instrumento, el fonendoscopio, para poder aplicar la debida auscultación. Como les comentaba, se hace en la parte izquierda antes del anca y del tórax, en esta posición, para poder escuchar bien los latidos del corazón. También podemos presenciar la frecuencia cardíaca o latidos por minuto en la parte donde desprende la cola, en la parte inferior de la cabeza y en las coyunturas de las patas. El pulso arterial femoral, en la parte del fémur de los animales, también la podemos presenciar en caso de que en la auscultación normal no se pueda presenciar. En el pulso arterial femoral lo podemos identificar con facilidad también. Espero que les haya gustado. Cualquier información en la página de la Universidad Cooperativa de Colombia se puede encontrar.